recordamos algo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. ¿De qué es el tema general? Recordémoslo, a ver si estamos en la frecuencia, y si no, se lo recordamos o lo repetimos para que nuestros hermanos, que es la primera vez que se conectan, puedan tomar el hilo. Escuchen esto. Puedes poner incluso en el tema general pasando la estafeta, ¿ok? Así le llamamos. Le pudimos haber llamado de otra manera, pero quisimos ponerle pasando la estafeta. ¿Por qué? Porque estamos estudiando las dos últimas cartas del apóstol Pablo y queremos extraer de allí los últimos consejos que él dio en su vida. Una persona que vivió el evangelio, una persona que peleó la buena batalla de la fe, una persona que cumplió el propósito y su asignación por la cual estuvo en la tierra. Creo yo, el apóstol que mejor interpretó el evangelio de Jesucristo y que también mejor interpretó incluso la ley y los profetas. Creo también el apóstol que pudo entender mejor que esto era para todo el mundo. No fue un apóstol que se quedó donde nació, sino fue un apóstol que el Señor usó para que el evangelio llegara a todo su mundo conocido. Él fue muy importante para que la palabra llegara prácticamente a todo lugar y a todo rincón en su generación. Entregó su vida a ese propósito que el Señor le reveló, entregó su tiempo y dio todo, humanamente hablando, para que eso sucediera. Entonces, este apóstol, terminando su obra, él le da unas recomendaciones importantísimas a Timoteo, su hijo en la fe. Y hemos estado estudiando algunos aspectos que le recomienda a Timoteo. Y el último que vimos las dos últimas semanas, tienen que ver con el deseo de Dios de que todos se salven. Amén. El deseo de Dios de que todos se salven. Entonces es importantísimo porque qué maravilloso, ¿no? Casi le está diciendo a Timoteo, pero es necesario, o sea, es necesario decírselo. Fíjense, prácticamente le está diciendo, oye, no te olvides que este evangelio no se debe de quedar en ti, no se debe de quedar en ustedes. El Señor anhela que ustedes, pero también que todo el mundo se salve. No permitan que este evangelio se encierre. No lo encapsulen, no lo encierren en sus cuatro paredes, que pueden ser de tu congregación o hasta de tu cabeza, porque yo decía el otro día, creo que se distorsiona. Hay un enorme peligro cuando el evangelio se quedó en nuestra mente y está lleno de doctrinas y está lleno de ideas y de repente empieza a ser más que una vida, empieza a ser la filosofía que portamos. Y como filosofía, pues la queremos compartir a medio mundo, pero como filosofía. Entonces queremos que conozcan lo que pensamos, lo que meditamos, y podemos ir creciendo en nuestro entendimiento mental del evangelio. Y le hago así entre comillas, porque insisto, el evangelio obviamente no es una filosofía, ni tampoco es una doctrina en sí. El evangelio es la vida de Dios impartida a nosotros. Porque este evangelio es mismo Cristo, Él es la salvación. Y di un ejemplo la semana pasada de ese hombre que carga al niño Jesús y dice, mis ojos han visto la salvación. Ese hombre lo entendió. Dios, que el Señor permita y nos ayude a entenderlo nosotros, que la salvación es Cristo, ¿verdad? Nada más eso, que podamos nunca olvidar que la salvación es Cristo. Pastor Sergio, un abrazo fuerte y hasta Jalisco, que anda por allá. Entonces, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, no te olvides, por favor, no cometan el error de encerrar el evangelio. Esto tiene que llegar hasta lo último de la tierra. Y hoy va a ser bien sencillo, miren, va a estar bien sencilla la clase de hoy. Hoy vamos a meditar un poquito en a qué se refiere el apóstol cuando está hablando de salvación. Fíjense, a qué se refiere el apóstol cuando está hablando de salvación y cuando él está diciendo que quiere que todo el mundo se salve. Escuchen esto, estamos leyendo la palabra,
La palabra nos lo va a indicar. Cuando el apóstol está diciendo que el Señor quiere que todo el mundo se salve, ¿qué es lo necesario? ¿Qué es lo que se necesita, pues, para que todo el mundo se salve? ¿Cierto o no? Porque te pueden dar una comisión y te pueden decir, oye, mijo, ¿puedes ir a las tortillas? Aquí en México, a lo mejor los que no están en México no son de acá, o a nuestro hermano Leonardo que está en Venezuela, no es tan común para él lo que son las tortillas. Para nosotros, las tortillas es prácticamente lo que todos los mexicanos ponemos en la mesa, ¿verdad? Para comernos prácticamente cualquier cosa. Eso es lo que es con lo que hacemos un taco, o luego lo enrollamos, no le ponemos nada adentro, pero lo acompañamos con nuestra comida. Esa es tortilla. Ok, no voy a predicar de la tortilla, pero estoy diciendo que es como si te dijeran, oye, es un decir, suena muy básico, ve por las tortillas. Y tú te quedas así, pero ¿cómo? O sea, las tortillas cuestan. Ah, ok, sí, mijo, aquí está para que lo hagas. Es lo mismo. Entonces, quiero que esto llegue, dice el Señor, a todo el mundo. Dice el Señor, quiero que todo el mundo se salve. Lo siguiente es, ¿cómo? Y aquí nos explica el Señor. Así que vamos a 1 de Timoteo 2. Acuérdense que estamos en el capítulo 2. 1 de Timoteo 2, ahora vamos el 4, para agarrar el contexto, el versículo 4, 1 de Timoteo 2, 4, y ahí le dice el apóstol Pablo a Timoteo la intención de Dios. Él quiere que todos los hombres sean salvos, vean qué hermoso. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Extraordinario. ¿Ya vieron? Qué maravilloso, qué labor. Pon allí, si tú dices, no sé qué hago yo en la vida, no sé qué estoy haciendo en la tierra, y miren, por tanto egoísmo que tenemos, andamos pensando en 20,000 cosas de lo que Dios pudiera querer, pero más bien es nuestro egoísmo que nosotros quisiéramos que Dios quisiera lo que nosotros queremos. No sé si me expliqué. O sea, queremos que Dios quiera lo que yo quiero. La realidad es que esto no es así. Sería bueno empezar a entender que esto se trata de Dios, no se trata de nosotros. Nosotros aquí somos el instrumento de su propósito. Amén. Somos el instrumento de su propósito. Entonces el Señor dice claramente, el Padre quiere que todos se salven, que lo que te pasó a ti le suceda a miles, a cientos de miles, a millones de personas en todo el mundo. Amén. Todo lo que te pasó a ti, lo que sucedió cuando Cristo vino a tu vida, por eso le dice, no olvides las palabras que te fueron dadas. O sea, le está hablando de una experiencia dentro de muchas. Lo que le está diciendo es, ¿recuerdas, Timoteo, todo lo que el Señor ha hecho contigo? ¿Verdad que es extraordinario? Bueno, eso quiero que le suceda a todo mundo, que experimenten la vida de Dios y que Dios sea expresado en toda la tierra, que esto llegue hasta lo último de la tierra. Qué maravilloso. Por eso le dice Timoteo, mira, el Señor quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Ya escucharon? Que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hasta vemos allí un orden. La salvación, ¿verdad? Pero esa salvación que te introduce al conocimiento divino. Acuérdense que vida eterna es conocer a Dios. Eso es vida eterna. Es el eterno conocimiento de Dios. Entonces, después explica esta salvación. Qué hermoso es. Vean el versículo 5, ¿vale? Dice Rosa Ortiz, amado, sí, está correcto, soy de Estados Unidos. Ahí está, pero dice, edifican las enseñanzas. Eso es bueno. Estás en casa, Rosa, así que siéntate y siéntete cómoda, ¿ok? Ahí estamos. Versículo 5, vamos todos al versículo 5. Dice, porque hay un solo Dios. ¡Wow! Yo tengo la tendencia a de repente punto por punto desarrollarlo. Pero fíjense, qué manera de explicar. O sea, está diciendo, Dios quiere que todo el mundo se salve y vengan al conocimiento, y luego explica de qué se trata esa salvación. Número 1, pongan allí, hay un solo Dios. Eso podemos pasarlo rápido, pero no, fíjense, estaba yo pensando si es importante que entendamos que hay un solo Dios, y me vino a la mente todas las idolatrías
que nosotros teníamos antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas por las cuales caminamos y entregamos todo en esta vida. O sea, entregamos nuestro tiempo, entregamos nuestros recursos, entregamos nuestra inteligencia, nuestras capacidades, nuestra fuerza, nuestra vida completa. Nos desgastamos y hasta nos enfermamos por nuestros anhelos. Y eso es porque muchas veces en el corazón del hombre, escriban allí, hay tanto engaño que idolatría, miren, idolatría no solo es una figurita que alguien se cuelga en el cuello. Idolatría es todo lo que en el corazón de una persona reemplaza a Dios. Vuelvo a repetirlo. Idolatría es todo lo que en el corazón de una persona reemplaza a Dios. Entonces, idolatría, familia, puede ser cualquier cosa que esté desplazando a Dios en el corazón de la persona. Entonces, fíjense qué maravilloso. Escriben allí, el evangelio bien entendido, bien recibido y bien entregado, produce que empieces a vivir en la realidad del único Dios verdadero, el único que existe y no hay otro como Él. ¡Qué maravilloso! De eso se trata la salvación, familia. La salvación, vuelvo a decirlo, no se trata de entrar a una religión ni de entrar a una filosofía. No, la salvación se trata de ser introducidos a Dios. Bien, qué hermoso. De hecho, salvación es la entrada a la vida de Dios, al cuerpo de Cristo, a la familia de Dios. Maravilloso, extraordinario. Y claro, cuando estamos en la familia de Dios, ¿verdad? Que podemos ver y disfrutar a personas tan extraordinarias como cada uno de ustedes. Y podemos disfrutarlas. Y podemos decir, qué extraordinario, qué bueno que me trajiste. Y qué bueno que estamos acá. Y qué bueno que ahora podemos disfrutar esto. Gracias, Dios. Y esa vida de Dios en nosotros y nuestra vida en Dios a la vez, fíjense qué maravilloso, Dios en nosotros y nosotros en Dios. O sea que Dios ya es el todo de nuestra vida. Allí empezamos. Esta salvación inmediatamente nos lanza a entender, nos ubica en que hay un solo Dios. Y ese Dios, nuestro Señor, empieza a desinstalar todo lo que decía hace un rato. Usé esa palabra, no sé si sea tan correcta, pero déjenme volverla a repetir. Todas esas idolatrías por las cuales hemos perdido la vida. Me encanta el efecto, uno de tantos. Hoy voy a estar como niño compartiendo, pero me encanta el efecto de lo que hace el evangelio, la salvación en nosotros. ¿A cuántos, fíjense la pregunta que les voy a hacer, a cuántos el evangelio les cambió los gustos? Que te gustaba algo y lo anhelabas y lo querías y te lo cambió. Yo recuerdo que yo amaba el fútbol, ya lo han escuchado a lo mejor los que me han oído, ya los tengo cansados. Yo amaba el fútbol, me gusta todavía, pero yo era así, apasionado. Ahora nada más le hago un poco de bullying a los de la América, pero es de cuates, es de hermanos, es en amor. Entonces a mí me encantaba el fútbol y me encantaba el fútbol. Buenas noches, Maribel Méndez, bienvenida. Y entonces recuerdo el carácter. Lu, gracias por tu sinceridad, Lu, ¿verdad? ¿Verdad? ¿A cuántos el Señor hizo algo en su carácter? Pero yo me acuerdo que yo le decía, cuando yo lo empezaba a conocer, yo decía, a ver, yo tengo un problema. Cuando los cristianos me buscaban para predicarme el evangelio, yo les decía, es que yo tengo un problema. Sus reuniones son los domingos y yo los domingos, mis domingos son sagrados. Pero no sagrados para el Señor, sino sagrados para mis partidos de fútbol. Yo jugaba como en tres equipos diferentes, el domingo y el sábado yo estaba lleno de fútbol, entonces yo decía, todo, pero a mí no me quiten mis domingos. Entonces como yo decía, bueno, como la iglesia no tiene la intención de cambiar sus reuniones a un martes, no estaría mal que fuera en un jueves, el día del Señor. ¿Por qué? En ese tiempo, ¿no? ¿Por qué el día del Señor tenía que ser el domingo? Entonces yo ya hasta le reclamaba a Dios, ¿por qué tuviste que elegir el domingo como tu día? Me estoy jugando porque ya sé que el día del Señor es todo, ¿vale? Pero ¿están de acuerdo? ¿Recuerdan eso de el día del Señor? ¿Es que este es el día del Señor?
Bueno, ya voy a empezar, ahí ya salió un americanista cabizbajo y ya salió un alicaído americanista, ¿no? Entonces, exacto, ¿te acuerdas, Isra? Teníamos gustos, me voy a permitir decir lo que dice Isra, tatuajes, perforaciones, boom, y uno se está poniendo cosas, buscando donde uno encuentra cierta satisfacción, ¿verdad? Y yo me acuerdo que yo decía eso, pero fíjense qué pasó. Entonces, uno de los efectos de la salvación, ¿eso qué era? Pues era un gran gusto. O sea, imagínate, digo, no es la gran cosa, mi ejemplo, ¿no? Yo sé que aquí hay gente que tiene experiencias bien intensas de cosas que el Señor desarraigó de sus corazones, pero en lo mínimo, en lo micro y en lo macro, siempre es el mismo efecto. El Señor llega, escriban en sus notas, esto es importante, el Señor llega para gobernar nuestra vida. Pongan allí, el Señor llegó a nosotros para gobernar nuestra vida. Para eso llegó. Él no llegó para que lo guardáramos y estuviera ahí en una sección de nuestra alma. Él no llegó para que lo tuviéramos colgado y nos lo quitemos y nos lo pongamos cuando nosotros querramos. No, Él llegó para ser el Señor, el todo. De hecho, Él llegó para ser nuestra vida. Cristo, nuestra vida, dice, por eso dice el apóstol Pablo, y cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él. Maravilloso. Entonces el Señor es tan poderoso que el problema pone allí que tenemos dentro, entonces es un asunto de gobierno, y la idolatría es un asunto de gobierno. ¿Qué gobierna tu vida? Pero dice el apóstol Pablo, este evangelio es poderoso porque el Señor los quiere sacar del engaño, quiere sacar al mundo de la idolatría y quiere mostrarles que hay un solo Dios. ¡Qué maravilloso! Un solo Dios y es el que nos gobierna. Es extraordinario eso. Me encanta. Entonces, esos son los efectos que una persona empieza a tener. Entonces, a veces la gente batalla con muchas cosas. ¿Se han dado cuenta? Batalla y batalla y dicen, es que no puedo dejar esto, pastor, es que no puedo dejar aquello, es que no puedo dejar aquello. Y nos equivocamos en la manera de operar porque pensamos que es por fuerza de voluntad. Y realmente no es por fuerza de voluntad, es al revés. Es por rendición. La victoria es por rendición, no por lucha. ¿Por qué digo por rendición? Porque está en el momento en que yo me rindo a Él y entonces Él empieza a gobernar en mi vida. Y entonces cuando Él gobierna, uy, hermoso, sucede como cuando el Señor entra a Jerusalén, ¿se acuerdan? Esa entrada triunfal. Primero todos le aplaudían, ¿no? ¡Bravo! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Le aventaron palmas, le aventaron mantos y ahí venía Él. Pero cuando Él va entrando a Jerusalén, todos le echan los mantos en la entrada principal, pero para llevarlo, le hicieron la curvita para llevarlo hacia el centro, no allá a los palacios de gobierno, como diciendo ya, que tome el gobierno y que tome el trono. Pero Él se desvía y se va al templo. Y va y se mete y entonces empieza Él a subir las escalinatas, deja el burrito a un lado porque no podían entrar con el burrito allá, deja el burrito allá y se mete al templo y todos dijeron, ¿qué hace Jesús en el templo? Y seguramente alguien dijo, bueno, es una escala, pero ahorita nada más ora, a lo mejor viene a orar al templo, va a orar tantito en el templo y ya nos lanzamos todos al Zócalo, a que Jesús tome posesión. Pero, oh sorpresa, no toma posesión, no va al Zócalo, sino que se estaciona en el templo y lo que hace, qué extraordinario, lo primero que hace, porque cuando Jesús llega y quiere gobernar, entra al centro, entra al corazón del pueblo, de la nación, de la persona, de tu familia, de ti y de mí. ¿Y qué hace? Entra y limpia y destruye, empieza a destruir. Si es un poder demoledor el que tiene nuestro Señor Jesucristo dentro de nosotros, sí, Él tiene un efecto destructor de los sistemas que no son los sistemas de su diseño. Él destruye los sistemas construidos de acuerdo
al sistema de este mundo que se construye en nuestra alma, pero Él llega, entra y entonces hace una labor extraordinaria. La obra que Él empezó, por eso la perfecciona. Es una obra ¿de qué? De demolición y de edificación. Y ahí empieza todo. Y entonces empiezan a ser derribados todas las cosas a las cuales nosotros adorábamos. Esa es la verdad. Los sistemas que teníamos metidos en lo más profundo del corazón, y el Señor empieza a hacerlos pedacitos. Así que sería hasta bueno decirle a alguien que viene, porque a veces la gente cuando viene al Señor luego dicen, pastor, pero si desde que entregué mi vida, ahora no tiene idea todo lo que me ha sucedido. Y yo muchas veces les digo, bienvenido al orden. No es que es un desorden. No, bienvenido al orden. Bienvenido al orden. Es que tu vida era un desorden, pero en el engaño no lo vemos. Pensamos que todo está ordenado porque lo pusimos a nuestro diseño o a nuestra forma, a nuestra manera y a nuestros intereses y deseos. Pero cuando llega el Señor hace un aparente desorden que realmente es el orden de Dios que empieza a suceder dentro de nosotros. Entonces el apóstol Pablo aquí le dice a Timoteo, el mundo tiene que reconocer que hay un solo Dios, hay una razón de vivir, hay una razón de morir, hay una razón de entregar la vida, hay una razón de darlo todo, hay una razón de existencia, hay un propósito eterno por el cual están en la tierra, y ese propósito eterno es el Señor. Proclama esto, Timoteo. Dijo, wow. Entonces, versículo 5, estamos en el versículo 5. Porque hay un solo Dios. Está explicando cómo está este asunto. ¿Qué es lo que significa salvación para el apóstol? Porque hay un solo Dios, fíjense, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¡Wow! Eso también importantísimo. Un solo Dios y un solo mediador. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? ¡Ey! No se pueden olvidar. Salvación. Pon ahí en tus notas. A Cristo no lo puedes sacar de la salvación. Saludos. Dio Cruz, Madrid. Abrazo fuerte. Gloria Antunes. Saludos. ¿Qué es un mediador? Estamos hablando de salvación, ¿eh? ¿Qué es un mediador? Yo busqué algunas cosas y me sorprendí. Permítanme leerles algunos aspectos. Y esto es nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del deseo de Dios de que todos se salven, pero no puede haber salvación si no hay un mediador extraordinario. Yo sé que alguno a lo mejor dirá, no es cierto eso, no es cierto eso. Lo siento si te duele que digamos que Cristo es el mediador. Lo siento si te duele que digamos que Cristo es nuestro Salvador. Lo siento. Por eso, hace un rato me aventé una canción así guapachosa. Todo se lo debo a Él porque todo es por Él. Por su gracia, por su amor, por su vida impartida en nosotros, por esta salvación tan grande. Gracias por nuestro Cristo, que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, aunque ahora dicen que estábamos vivos, no necesitábamos más vida porque ya estábamos, nada más imagínense, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida. Cristo maravilloso. ¿Qué es un mediador? Es el puente. Es el enlace entre lo divino y lo humano. Ve qué hermoso. Es que la gente no va a poder conocer a Dios sin Cristo. Si la gente no tiene acceso a Cristo, no tiene acceso a Dios. Escribe eso ahí. Así de peligroso es quien a la gente le niega el acceso a Cristo. Si las personas no tienen el acceso a Cristo, no tienen el acceso a Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, el Señor quiere que todo el mundo se salve, pero tienen que entender al mediador. ¿Quién es el mediador? Cristo. Un mediador es un puente o un enlace entre lo divino y lo humano. ¡Wow!
Cristo en nosotros es el enlace entre lo divino y lo humano. Por eso tú eres una puerta del cielo. Repito, Cristo en nosotros es el enlace entre lo divino y lo humano. Por eso es que tú y yo somos una puerta del cielo. Lo que sale de nosotros en el diseño divino debiera de ser el cielo expresado. El orden del cielo, el avance del cielo, la vida del cielo a través de nosotros para que se exprese en esta tierra. ¡Qué extraordinario! Y de hecho lo que está diciendo Pablo es, Timoteo, no olvides que no hay otro intermediario válido para conectar a la humanidad con Dios. Escuchen, no hay otro intermediario válido para conectar a la humanidad con Dios. Nosotros, aunque enseñes la palabra, aunque seas pastor, maestro, profeta o gurú o filósofo que están ahora de moda, no eres tú el intermediario, tú no eres. El único es Cristo. El único que nos conecta con Dios es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante, es indispensable que conozca el mundo a nuestro Señor Jesucristo, que puedan venir a esta salvación tan grande. No hay otro intermediario válido para conectar a la humanidad con Dios. Fíjate, y si ese Cristo lo tienes tú, entonces escucha esto. Tú eres un instrumento para que la humanidad, toda esta tierra, conozca a Dios. ¡Qué bueno es eso! Entonces, un mediador, otra definición de mediador es que un mediador es uno que se coloca entre dos partes y actúa como intermediario y se van a sorprender. Literalmente significa el que se interpone. Fíjense, un mediador o alguien que media entre dos partes realmente se interpone. Entonces alguien dirá, no, entonces ¿cómo? Nos está diciendo que Él nos une con Dios pero esta palabra significa que se interpone. Sí, es que un mediador natural, si alguien está mediando, si algún día has tenido algún problema con alguien o un problema legal con alguien, a veces te llevan con los jueces para que el juez o el juzgado funcione como mediador. O sea, se interponga entre las dos partes para que haya un acuerdo y se llegue a una solución. ¿Ok? Pero en el caso de Jesucristo, su mediación con nosotros fue extraordinaria. Pongan allí, fue maravillosa. Porque en el sentido tradicional, aunque es uno que se pone entre los dos, realmente es una barrera en el sentido tradicional. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, es todo lo contrario. Él es mediador, ¿por qué? Porque Él es el que nos hace uno con Dios. Es Cristo, bendito Cristo. Es Cristo el que nos hace uno con Dios. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¡Ven qué hermoso! El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Es el mediador porque sí fue el que se puso entre Dios y nosotros, pero para que nosotros y Él, al unirnos, estuviéramos hechos uno con el Señor. ¡Qué extraordinaria obra maravillosa, perfecta! La palabra mediador, para no dejarlo ahí al aire, es mesites, no sé, es griego, no sé hablar griego, pero es mesites, que significa intermediario, mediador, reconciliador. Por eso el Evangelio escribe, es la palabra de reconciliación, porque lo que estaba conciliado se desconcilió en Adán, pero ahora hemos sido reconciliados en Cristo. Lo repito, lo que estaba conciliado se desconcilió en Adán y ahora estamos reconciliados en Cristo Jesús. Bendecido mi buen pastor Javier, allá hasta la hermosa Argentina, Buenos Aires. Entonces vean qué extraordinario. Por eso escriban esto: los que portamos a Cristo y los que enseñamos el Evangelio de Jesucristo somos agentes de reconciliación. El fondo del corazón nuestro es la reconciliación.
Por eso es un peligro cuando se quiere desarticular el evangelio y se le quiere sacar a Cristo del centro y del núcleo de salvación, porque si no está Cristo, escriban, no hay reconciliación. Increíble. Vean lo que dice Hechos 4, versículo 12. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro, me encanta, en ningún otro hay salvación. O sea, no hay otro camino, no hay otra forma, aunque te eches un rollo muy pesado y muy profundo. No, si haces a un lado a Cristo, no hay salvación. Entonces Pablo está diciéndole a Timoteo, Timoteo, si queremos que todo el mundo se salve, mi hijo, esto tienes que enseñarlo. Tienes que enseñarles la obra redentora de Cristo como Salvador, como mediador entre Dios y los hombres. Fíjense lo que dice Hechos 4:12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. La NTV lo dice así, pues hay un solo Dios y un solo mediador que puede, escuchen esto, hay un solo Dios y hay un solo mediador. Ahí está Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. ¿A quién? A la humanidad. ¿A los judíos solamente? No, a la humanidad, a todos. Porque Dios quiere que todos se salven. Esta salvación es, pon con letras grandes y queda de tarea una plana o 5 planas. Dios quiere que todos se salven. Que todos se salven, que todos se salven, por favor, una plana completa, todos, que todos se salven. Entonces, dice la NTV, y este mediador es el único que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Y dice, y es el hombre Cristo Jesús. ¡Wow! Está interesante. El mediador es Cristo. En la fe y en la práctica, yo le puse así. En la fe y en la práctica, ¿a qué me refiero? En la fe, porque por fe somos salvos, por su obra, pero en la práctica, porque en la práctica, en la vida diaria, todo es por Él. Pon allí, todo es por Él. En la vida diaria, todo es por Él. Nada está fuera de Él. Bendito sea el Señor, nuestro Dios maravilloso y extraordinario, que está en nosotros, que nos ha salvado, extraordinario. Todo es por Él. La religión y las sectas crean intermediarios, ¿verdad? Crean intermediarios. Siempre. De hecho, la religión es una fábrica de intermediarios. Esto para esto, esto para esto, esto para esto. Y las sectas, el gurú o el maestre es el medio. Es el infalible. Y ese es tu intermediario. No. Dice el apóstol, enséñales que todo es por Cristo. Todo es para Cristo. Todo es de Cristo. Todo proviene de Cristo. Todo es por Cristo. Maravilloso. Por eso en Cristo, todas las promesas son sí y son amén. Esta es la gran verdad, esta es una gran verdad. Cuando tú ves al Señor Jesucristo correctamente como ese mediador, el que hizo que no haya barrera ni enemistad entre Dios y nosotros, entonces esto, cuando se entiende, empieza a causar una mayor medida de madurez. ¿Por qué? Porque se termina la dependencia humana, y yo le puse aquí otra dependencia, y se termina la dependencia ritual. O sea, ¿por qué le puse ritual? Porque se cree mucho, malamente, la religión nos mete ideas, ya lo dije, de que hago esto y esto produce esto, hago esto y esto produce esto. No, cuando comprendes la realidad de Cristo, su obra en nosotros por su sacrificio y la que hace en nosotros porque nos permite ser uno con Dios, o sea, somos uno con Él, entonces te das cuenta que agradecemos, por supuesto, como ahorita. Díganme si no agradecemos una palabra que nos sea impartida,
agradecemos el amor, el cariño, la amistad, la vida en el espíritu que vivimos. Gente tan extraordinaria que vamos caminando en esta vida, creciendo en ella, que nos edificamos, que nos soportamos, que nos amamos, que nos perdonamos, que nos abrazamos, que nos consolamos, que nos fortalecemos, que oramos los unos por los otros, que cuando alguien está enfermo estoy ahí con él, que cuando alguien está contento también lo celebro, que cuando alguien está triste también lo abrazo. ¿Sí me explico? Por supuesto que eso es maravilloso, pero todo eso lo produce el mismo Señor que está en nosotros. Entonces, cuando tú comprendes esa verdad, pues obviamente esta verdad entendida, el Cristo que nos ha unido indivisiblemente con el Señor, cuando eso lo comprendes, se detona el camino de madurez, porque sabes que no hay límites, porque sabes que de hecho, entonces en Cristo tienes acceso a toda la verdad, a todo el conocimiento divino, a todo su conocimiento, porque estás en Él. ¡Qué maravilloso es eso! Entonces, no hay mejor mediador que Cristo. Ahora, en el antiguo pacto hubo una figura mediadora que era el sacerdocio. Alguien dirá, bueno, pero es el antiguo pacto. No, pero podemos aprender algo allí, podemos aprender algo. No estamos en el antiguo pacto, pero acuérdense que el apóstol Pablo sí decía, todo aquello fue escrito para su enseñanza. Hay cosas que podemos aprender. Entonces, en el antiguo pacto hubo una figura mediadora. ¿Cuál era? El sacerdocio. El sacerdocio. Por eso en el nuevo pacto a Jesús se le presenta como el mejor sacerdote, como el sumo sacerdote y mejor sacerdote. ¿Ya vieron? Como todo es perfectamente un diseño. ¿Por qué existían sacerdotes y Dios estableció un sacerdocio en el antiguo pacto? Porque ese sacerdocio no iba a ser permanente. Ese sacerdocio miraba a Cristo. Pon allí, todo ese sacerdocio miraba a Cristo. ¿Ustedes creen que era el plan del Señor que ese sacerdocio, que aún fue establecido por Él, el Señor quería que ese sacerdocio permaneciera? Claro que no. Todo eso fue establecido mirando a lo que papá quería. Y lo que papá quería, que era Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Entonces hace el Señor una figura sacerdotal para que nosotros entendamos más funciones de este mediador. Porque ¿qué era lo que hacía el sacerdote? El sacerdote era el que unía, el que tomaba, estoy hablando del sacerdocio del antiguo pacto, el que tomaba la mano de Dios y la mano del pueblo y tenía una medida para unir a Dios y al pueblo. ¿Y de qué manera lo hacía? Bueno, ofrecía sacrificios, derramaba sangre para que el pueblo pudiera tener una medida de aceptación, ¿verdad? Y Dios pudiera tener ese acercamiento. Yo siempre he dicho que la ley, como dice el apóstol Pablo, no es mala. La ley es buena porque la ley es la intención de Dios, no es la plenitud de lo que Él quiere, pero es una muestra del corazón de Dios que quiere siempre estar cerca de los suyos. ¡Qué maravilloso! Entonces, aunque el hombre está muerto en sus delitos y pecados, Dios le ofrece una ley para que haya una medida de acercamiento con Dios. Y entonces por eso establece ritos, establece un sistema sacerdotal, establece leyes para que el pueblo no esté alejado, porque sin Dios nadie puede vivir. La peor vida es estar ajeno a la vida de Dios. La peor vida es que Dios esté lejano de ti. Por eso hoy tú y yo disfrutamos esta gloria tan extraordinaria. Por eso Pablo dijo en el libro de los Colosenses que el evangelio que él predicaba era el Cristo en nosotros, porque él sabía que esa realidad de Cristo en nosotros era la gloria más extraordinaria, era el diseño eterno de Dios para sus hijos. ¡Qué extraordinario! Nunca más alejados de Dios, sino todo lo contrario, hechos uno con Él. Extraordinario. Y somos uno. No, es que es increíble. Hay unos sectarios que dicen, nosotros somos uno. Y yo luego digo, ellos creerán en su mente que son uno allí, ellos son, y todos los demás están fuera. Increíble, ¿no? No hay mejor mediador que Cristo.
Y por eso el Señor usa una figura mediadora en el antiguo pacto para enseñar esto, que es el sacerdocio. Y en el nuevo pacto a Jesús se le presenta como el mejor sacerdote. Hebreos 8, versículo 6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Está hablando de Cristo. Vean qué hermoso. Tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Extraordinario. Pues claro, es que nada que ver esta realidad, este ministerio de vida, al ministerio de muerte. Pon allí, nosotros disfrutamos la vida, nosotros disfrutamos el ministerio de vida. Qué maravilloso, qué maravilloso. Entonces dice, Juan 1, versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, ahí está un mediador, Moisés, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, ven qué hermoso, pero la gracia y la verdad vinieron. No fue dada, no fue entregada, no. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vean qué hermoso. O sea, el acceso y el disfrute de la verdad y de la gracia es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo es el único mediador. ¿Y por qué es mejor? ¿Y por qué es mejor que cualquier otro mediador que hubo y que todo el sacerdocio del antiguo pacto? Porque este mediador es completamente humano y completamente divino. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en lo que sigue narrando, ¿sabes qué dice? Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¡Qué maravilloso! O sea, el verbo eterno y divino ahora habita en medio de nosotros y está dentro de nosotros. Hebreos 2, versículo 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Está hablando de Jesucristo en su aspecto sacerdotal. Fíjate cómo lo menciona Hebreos 2:17. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Fíjense, maravilloso. En todo semejante a nosotros. Extraordinario. Hebreos 3, versículo 1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Versículo 2, estoy en Hebreos 3, ahora versículo 2 hasta el 6. Dice, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Ya vieron? La cual casa somos nosotros. ¿Quiénes son la casa de Dios? Nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Pastor, el que escribió esa carta que él no tiene la de Hebreos, no tiene ni quién la escribió. Ya no sabemos a quién se refiere con nosotros. Pues nosotros, mi hermano, tú y yo. Cuya casa somos nosotros, somos la casa de Dios. Qué maravilloso. Cuya casa somos, ¿quiénes? Cuya casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Glorioso, somos la casa de Dios. Por eso, como toda casa, tiene un diseño y por eso se tiene que cuidar el diseño de la casa. Porque esta casa es de Él, Él la diseñó, Él la edificó y nosotros tenemos que ser fieles a ese diseño. Si nosotros somos fieles al diseño de la casa de Dios, de lo que Él estableció, entonces lo que veremos es lo que Dios quería que esta casa manifestara. ¡Qué maravilloso! Yo he dicho muchas veces que la iglesia no solo es una familia. Por favor, la iglesia es una casa.
La iglesia es un templo. La iglesia es una familia. La iglesia es la esposa. Amén. O sea, la iglesia no solo es una cosa. Alguien dirá, yo siempre tenía esa no duda, pero yo decía, pero ¿por qué no nos dijo nada más Dios que la iglesia es esto? ¿Para qué tantas cosas? Es que es difícil de definir la iglesia. La iglesia es un misterio que nos tiene que ser revelado. La iglesia no es un solo aspecto. La iglesia es la expresión de Dios mismo en la tierra. Imagínense la expresión de Dios mismo en la tierra. ¿Cómo la defines? ¿Cómo defines la iglesia? ¿Me explico? Entonces la iglesia tiene diferentes aspectos, como casa, como familia, como hijos, como esposa, como templo, como habitación, como edificio. Hebreos también dice que es una ciudad. Es una ciudad, es un edificio, es una nación. Es la congregación de los primogénitos, es la congregación de los santos, es la congregación de los justos. Extraordinario, es la congregación de los redimidos. Son los que han sido santificados por un solo sacrificio y hechos perfectos en Cristo Jesús. Maravilloso. Entonces, la iglesia es un misterio que nos ha sido revelado en Cristo. Solo en Cristo podemos discernir la iglesia. Solo en Cristo podemos entenderla. Maravilloso. Entonces, Hebreos 9:15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Cuál es la promesa de la herencia eterna? La vida de Dios en nosotros. Pero para eso tenía que haber un mediador que nos reconciliara. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, es necesario que les enseñes esto, porque las personas cuando vengan al Señor tienen que ser notificadas de lo que les sucedió. Cuando vengan a esta salvación tan grande tienen que ser notificados de lo que pasó. ¡Qué maravilloso! Salmo 110, versículo 4 nos habla de esta vida que nos fue impartida por este Cristo maravilloso, el mediador entre Dios y los hombres. Dice Salmo 110, 4, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y luego Hebreos 7:16 dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder, vean qué maravilloso, según el poder de una vida indestructible. Hebreos 7:16, según el poder de una vida indestructible. Pone allí, esa vida indestructible está en nosotros gracias a nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué extraordinario! Esa vida indestructible está en nosotros gracias a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres significa que Cristo es el único camino hacia Dios el Padre. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y qué es ahora la iglesia? Fíjense, la iglesia es lo que el Padre quiso, un pueblo de reyes y sacerdotes. O sea, la iglesia, escribe, es un cuerpo sacerdotal en Cristo. O sea, estamos haciendo una función también como instrumento, de verdad, porque tenemos dentro al mediador. Entonces, lo que decía hace un rato, tu vida y la mía, somos conexión para que el mundo pueda ver la gloria, la vida de Dios y el cielo manifestado en la tierra, el orden de Dios, el avance de Dios. Eso el mundo lo va a ver hasta que tú y yo entendamos y decidamos ser expresión de esa vida. Qué maravilloso, extraordinario. Por eso, él también dice que como intercesor, que como intermediario, intercede por nosotros. Y esto yo sí quiero decir algo que me impactó. ¿Qué significa que interceda por nosotros? Sencillo. Bueno, no es tan sencillo. No es que está pidiendo para que te esté perdonando cada pecado que haces. No te está pidiendo para que te esté perdonando por todas las series de Netflix que te ves y que pues no lees la Biblia. No está intercediendo para que no te parte un rayo por todas las cosas que has hecho. No. Escribe esto. Es una intercesión eterna. Él es
el testimonio y la evidencia. Él es el testimonio y la evidencia eterna de nuestra redención. O sea, en la eternidad, en el cielo, por eso Él está como se le presentó a Tomás. ¿No crees? Mira las llagas que hay, ve las perforaciones de mis manos, mira las perforaciones de mis pies. Pon tu dedo, mete tu dedo en la llaga que tengo aquí en mi costado. Él es la evidencia eterna de los redimidos. Él es la evidencia, el testimonio de que los que estamos en Él somos justos, somos santos, somos perfectos, estamos bendecidos porque estamos en Él. No estamos en maldición, ni estamos en pobreza, ni estamos en nada. Ven qué maravilloso. No estamos en nada de lo que estábamos cuando estábamos en muerte. Ahora estamos en Cristo y Él permanece como un testimonio vivo. Él es un testigo vivo. Él es la evidencia eterna de la redención. ¡Qué maravilloso! La pregunta es, fíjate, aquí es donde tiene sentido. Qué bueno que esta vida, Cristo, es indestructible. Significa que esa redención es indestructible. Permanecerá por la eternidad la evidencia y el testimonio y el pago por nuestra salvación. ¡Qué maravilloso! Mirad mis manos, yo puse aquí, por eso él le dice a Tomás, mira mis manos, mira mis pies, mete tu dedo en mi costado. Él así está hoy como testimonio vivo. Qué maravilloso, como testimonio vivo de su salvación por ti, del pago por ti, de la vida que se te impartió y que legalmente y justamente tú tienes en Cristo, del por qué nadie puede apartarte de Él. Por eso Romanos 8, ¿quién nos separará del amor de Dios? Nadie. Lo que Él está diciendo es eso, el apóstol Pablo, es que nadie te puede apartar, porque hay alguien que eternamente, todo el tiempo, delante de Dios y de todo el cielo y de todo el universo, tiene la evidencia del pago que se dio por nosotros. Para Dios toda la honra y la gloria. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha salvado. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que pagó, que dio su vida por nosotros en amor. Gracias a Dios por Él. Por eso se hizo hombre. Por eso necesitábamos al Jesucristo hombre. La necesidad del Cristo hombre para toda la humanidad. Por eso le dice, ¿no? Le dijo al final de este evangelio, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La obra redentora indispensable no solo para los judíos, sino para todos los hombres. Negar esto es cerrar las puertas de la salvación a todos los hombres. Por eso no hay muchos caminos, ni dos caminos. Hay un solo camino, Jesucristo, hombre. Dice el apóstol, y aquí viene lo contundente. Esto me parece fuertísimo. Versículo 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Por todos o por algunos? ¿O por una tribu? Por todos. Repito, versículo 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por ¿quiénes? Por todos. Por todos. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. O sea, yo hice esto todo el tiempo que estuve en la tierra, dice Pablo. Vean el 7. Bien, qué claridad. Ya he dicho varias veces que Pablo la tenía clara. Este tipo la tenía clara. No tenía ninguna duda ni titubeo de lo que tenía que hacer. Fíjense lo que dice, versículo 7. Estoy en 1 Timoteo 2, versículo 7. Dice, para esto que acabamos de narrar, de leer, dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Para esto, dice, digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Vean qué extraordinario. Para esto yo fui
constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Entonces, esto es, escuchen esto, con esto estoy terminando, esto es lo que marca el sentido de todas sus cartas. El apóstol Pablo nunca tuvo la intención de enseñar otra cosa. Recuerden, ¿por qué se lo está diciendo a Timoteo? Porque Pablo se va, ha terminado su tiempo, el Espíritu le ha dado testimonio que terminaron sus días en la tierra. Él quiere que Timoteo no se desvíe, no vaya por otro camino. Él está diciendo, esto que te acabo de enseñar es para lo cual fui constituido predicador y apóstol. Y te lo digo en verdad y no miento, en Cristo, no miento. Soy maestro de los gentiles en fe y en verdad. Fíjense, eso de en fe y en verdad, podemos decirlo así, en fe, y voy a decir otra palabra, en fe y en sinceridad. En otras palabras, él fue una muestra de que no lucró, de que no buscó reconocimiento, de que no buscó plataforma, de que no estuvo queriendo ser el amigazo de todos y por causa de ser amigo de todos, él no devaluó la verdad, él no abarató el evangelio, él no le importó que lo siguieran o no lo siguieran, que le hablaran o no le hablaran, él permaneció fiel al evangelio que se le encomendó. Dice el apóstol, para esto fui constituido predicador y apóstol. Y ya nos dijo que era lo que predicaba. ¿Te das cuenta? Es una carta poderosísima esto que estamos leyendo, es el evangelio que el apóstol Pablo predicaba. Amén. Entonces, esto es lo que marca el sentido de sus cartas. Él nunca tuvo la intención de enseñar otra cosa, porque el saber lo que el Padre quiere, mira, cuando tú sabes lo que el Padre quiere, eso alinea tu entendimiento. Eso purifica tu entendimiento del evangelio. El saber qué es lo que el Padre quiere. ¿Saben cuándo es cuando se distorsiona? Ya dije las 2 semanas pasadas, puedes ver los videos de atrás. Cuidado, el evangelio se distorsiona cuando nos olvidamos que esto es para todos, que todo el mundo se salve. Se distorsiona cuando lo encerramos, cuando impedimos que fluya este evangelio de vida. Y otra es que cuando no entendemos la intención del Padre, su propósito, cuando sabemos que lo que el Padre quiere, eso alinea y ajusta nuestro entendimiento del propósito. Que todo el mundo se salve, que la vida de Cristo que está en nosotros siga siendo formada en nuestra alma para que tú y yo, familia, seamos expresión de Él y el mundo conozca a Dios, no una religión, sino que conozca al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que anhelamos, que el mundo conozca al Señor, que todo el mundo se salve. Yo digo amén. ¿Cuántos dicen amén? Y bueno, pues hemos terminado.